Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. En este momento nos encontramos en el Senado de la República, donde se llevará a cabo la quinta reunión ordinaria de trabajo de la Comisión de Desarrollo Regional, en donde se dará lectura y, en su caso, aprobación al acta correspondiente a la pasada reunión ordinaria de trabajo de esta comisión, a la cuarta reunión ordinaria. En esta comisión también se dará un informe por parte del ciudadano José Carlos Díaz Cuevas, quien es el director general de Desarrollo Regional de la SEDATU. Esto con el propósito de que explique la mecánica que se está realizando en materia nacional en torno al desarrollo. De igual forma, también habrá una participación del doctor Francesco Vicenti, quien es coordinador internacional del Laboratorio de Cohesión Social México-Unión Europea. Yo lo invito para que nos acompañe y vea cómo se lleva a cabo esta reunión de trabajo. Está usted en el canal del Congreso. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, queremos agradecer la presencia de todos ustedes en esta reunión de la Comisión de Desarrollo Regional. En primer lugar, agradecer una vez más la presencia del señor subsecretario Alejandro Nieto, que en diferentes oportunidades hemos tenido el privilegio de contar con sus puntos de vista, con sus orientaciones y con una explicación de lo que son las políticas públicas en materia de desarrollo urbano, desarrollo territorial, que son fundamentales para el país. También agradecemos la presencia del señor director Carlos Díaz Cuervo, que nos hace favor una vez más de acompañarnos, de nuestro amigo Francesco Vicenti, que una vez más está con nosotros, coadyuvando con esta comisión, y por supuesto agradecer al senador Ernesto Rufo, presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte, su presencia y destacar su preocupación en estos temas del desarrollo regional, así como al senador Humberto Mayans, presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur, que es parte, digamos, del trabajo permanente de esta comisión y hoy una vez más nos acompaña. Por supuesto, el señor secretario de la comisión, el senador Salvador López Brito, y de nuestro amigo Aarón Irizar, senador de la República, miembro también de la Comisión de Desarrollo Regional. Si no tienen inconveniente, daríamos inicio a la reunión formalmente, además de agradecer su presencia, pidiéndole a nuestro señor secretario, el senador López Brito, que pudiera proceder a la lista de asistencia y a la verificación del quórum legal. Si es tan amable, secretario. Sí, con todo gusto, presidente. Tenemos la comprobación de la asistencia de 3 de los 4 miembros de la comisión, por lo tanto hay quórum y puede seguir adelante la sesión. Y aprovecho para dar la bienvenida a todos y cada uno de los señores invitados, distinguidos invitados. Muchas gracias, señor secretario. Asimismo, le pediríamos fuera tan amable de dar a conocer el orden del día y, en su caso, la aprobación correspondiente. Sí, con gusto. Se ha convocado a la quinta reunión de trabajo para este martes 25 de febrero. Bajo el siguiente orden del día, aquí nuestra Comisión de Desarrollo Regional. Primero, lista de asistencia y verificación del quórum, que ya se ha concluido. Segundo, lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
tercero, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Cuarto, bienvenida y disposición de motivos a cargo del senador René Juárez Cisneros, presidente de la Comisión de Desarrollo Regional. Quinto, participación del maestro Jorge Carlos Díaz Cuervo, director general de Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para informar sobre el proceso de elaboración de los diagnósticos sobre la Estrategia Nacional para el Desarrollo Sur-Sureste, la Estrategia Nacional para el Desarrollo del Centro y la Estrategia Nacional para el Desarrollo del Norte. Sexto, participación del doctor Francesco Vicente, coordinador internacional del Laboratorio de Cohesión Social México-Unión Europea, para informar sobre el diálogo internacional sobre cohesión territorial y social y desarrollo local, a realizarse en el mes de junio de este año en la Ciudad de México. Séptimo, comentarios de los integrantes de la Comisión de Desarrollo Regional y de los otros senadores invitados. 8, comentarios finales y respuestas a cargo de los ponentes. 9, asuntos generales. Y 10º, clausura. Está a consideración el presente orden del día. Los que estén por la aprobatoria. Aprobado el orden del día, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Le solicitaría la lectura y, en su caso, la aprobación del acta de la sesión anterior. Tenemos aquí se ha entregado en sus carpetas el acta de la cuarta reunión de trabajo de la Comisión de Desarrollo Regional de la 60ª Legislatura del Senado de la República. Pongo a su consideración, si ustedes nos autorizan y aprueban, obviar esta lectura. Los que estén por la aprobatoria, sírvanse de manifestar. Muy bien, obviamos la lectura y se encuentra esta acta en la carpeta de cada uno de los senadores. Gracias, señor secretario. El cuarto punto del orden del día tiene que ver con una breve intervención del de la voz. En primer lugar, bienvenidos a todos a esta quinta reunión de la Comisión de Desarrollo Regional. El tema que hoy nos ocupa es un tema fundamental para la vida de la República. La planeación como un instrumento para darle orden al quehacer gubernamental, para incorporar la participación de los sectores social y privado, para racionalizar la utilización de los recursos y eficientar precisamente la utilización de los mismos. Es un instrumento que sin voluntad política del más alto nivel no tiene ningún destino ni sentido. Tenemos perfectamente claro que el presidente de la República ha sido congruente no solamente en expresar esta voluntad política para darle el peso específico que debe tener la planeación nacional y, por supuesto, esta visión regional que hemos venido viendo a lo largo de este año y medio prácticamente de gestión pública del Gobierno de la República. Esta visión regional para atacar los problemas nos permite afirmar esta voluntad y esta disposición del jefe de las instituciones para darle ordenamiento, racionalidad, certidumbre, cauce al quehacer público y, por supuesto, a la participación de los sectores social y privado. Sin embargo, esta visión nacional, ya expresada en el Plan Nacional de Desarrollo, tiene vertientes que son fundamentales para ir logrando aterrizar, por decir algo, decir una expresión coloquial, las acciones de gobierno. Y este nivel de planeación regional es fundamental para poder garantizar respuestas y concreción en las acciones públicas, en los programas, los proyectos, las acciones específicas de cada una de las instituciones. Y se incorpora un factor que me parece básico, que es la visión microrregional del microcosmos, pues, no tan solo en la parte regional, en la estatal, municipal, en la localidad, sino ya ir viendo la parte microrregional, y a ello obedece que el compañero Francesco Vicenti, que es estudioso de estos temas, también esté aquí, entre otras cosas. No quitándoles más tiempo, procederíamos a darle cauce al orden del día, explicando que una vez que terminen las exposiciones, los funcionarios de la SEDATU, en este caso el señor subsecretario, el director general aquí presentes, podamos entrar a una retroalimentación
de inquietudes por parte de quienes han mostrado un enorme interés en estos temas, como lo es el senador Rufo Appel, para esta visión del norte, que él, como conocedor de esta zona y como un senador preocupado por estos temas y otros, por supuesto, seguramente habrá de hacer algunos comentarios. Y en la parte del sur-sureste, el senador Mayans, que siempre ha estado muy atento a estos asuntos de la frontera sur, no sin antes dejar perfectamente establecido que esta comisión, lo hago a título personal como presidente de la misma, expresa, como siempre, el reconocimiento a la SEDATU, a su titular, por la disposición que han tenido permanentemente para poder participar de manera coordinada en los trabajos que corresponden a cada uno de los órdenes de gobierno, y que nosotros, por supuesto, expresamos hoy nuestro reconocimiento y nuestra gratitud por esas atenciones y generosidad que ha tenido con este espacio de discusión plural, colectiva. Señor director general, de acuerdo a cómo está aquí el orden del día, le tendría usted el uso de la palabra. Muchas gracias, senador René Juárez Cisneros. Muchas gracias por la invitación, por esta oportunidad de compartir con ustedes los avances que a la fecha tenemos en la elaboración de instrumentos fundamentales para la planeación del desarrollo regional. Señores senadores, muchas gracias por acompañarnos todos. Como todos ustedes saben, desde el día 1 de diciembre del 2012, el presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, fue muy claro al señalar a la pobreza y a las brechas de desigualdad como uno de los principales problemas que enfrenta el país. Así lo dijo el presidente: hay regiones desarrolladas y otras que padecen rezagos importantes. En el mismo sentido, un día después, el 2 de diciembre de ese mismo 2012, se suscribió el Pacto por México, que en su compromiso 67 establece la necesidad de aplicar una estrategia nacional para el desarrollo del sur-sureste, señalándose que esta estrategia debe instrumentarse a partir de una coordinación del Ejecutivo Federal con los ejecutivos estatales del sur-sureste. Y en este mismo sentido, se crea la SEDATU, a partir de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en el propio noviembre del 2012, que claramente otorga a esta Secretaría las atribuciones que ustedes pueden ver en pantalla en materia de planeación de políticas públicas en materia de desarrollo regional. El Plan Nacional de Desarrollo, en su meta nacional México Incluyente, establece asimismo la obligación de elaborar programas regionales para el norte y el sur-sureste del país. Y finalmente, el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, publicado el 16 de diciembre del 2013 en el Diario Oficial de la Federación, establece claramente atribuciones y obligaciones en esta materia para la SEDATU y en particular para la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Dirección General de Desarrollo Regional. Es así, pues, y en esta lámina lo que queremos mostrar es, a partir de este nuevo marco institucional, de estas reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, del Pacto por México, del Plan Nacional de Desarrollo, del Programa Sectorial de la SEDATU y de su reglamento interior, es que proponemos iniciar un diálogo de alcances nacionales en materia de desarrollo regional que nos permitan contar con una política nacional de desarrollo regional como marco rector, del cual deriven una estrategia nacional de desarrollo regional en 3 vertientes, norte, centro y sur-sureste, y de los cuales derivan a su vez programas regionales que habrán de ser publicados en el Diario Oficial de la Federación. No me detengo mucho, ya en alguna reunión previa habíamos comentado los elementos más importantes de la política nacional que hemos propuesto. Se reconocen algunos antecedentes a nivel global en Europa, en países como Japón, Canadá, Australia y en América Latina, y también se reconocen objetivos estratégicos marcados por la OCDE en materia de política de desarrollo regional. Asimismo, se hace un repaso por lo que ha sido la historia del desarrollo regional en México. No me detengo en ello, simplemente recordar y reconocer que ha habido vaivenes, que ha habido momentos en donde el desarrollo regional ha formado parte de las políticas públicas y ha habido momentos en donde se ha descuidado esta perspectiva. Es así, pues, que concebimos en la Secretaría a la Política Nacional de Desarrollo Regional como el marco conceptual que, sumado
a estrategias, programas y otros instrumentos, nos van a permitir contribuir a cerrar las brechas de las desigualdades que hoy distinguimos entre diversas regiones del país. Recalcamos mucho que este es el inicio de un proceso de diálogo y de concertación de alcances nacionales. No son documentos los que estamos hoy compartiendo con ustedes, ni mucho menos pretenden ser definitivos, son una invitación a dialogar sobre un tema, insisto, descuidado por varios años. El objetivo general, y lo que queremos resaltar, de la política nacional es democratizar la productividad para disminuir las brechas existentes entre regiones del país en materia de desarrollo económico y bienestar de las personas, y como pueden ver ustedes en pantalla, hay objetivos específicos asociados a la política. No se pretende resolver todo desde la política, pero sí hay retos del desarrollo que nosotros señalamos que podemos contribuir a enfrentar, como la competitividad y el desarrollo económico, la inclusión social, la sustentabilidad, el desarrollo urbano y rural y la infraestructura para el enlace territorial y la movilidad. Ustedes pueden apreciar en la política que tiene enfoques muy precisos, principios, componentes, y de manera muy importante se señalan algunos instrumentos que nos parecen indispensables para realmente poder hacer de la política de desarrollo regional un instrumento que beneficie al país. Hay instrumentos de carácter normativos y de planeación, como son las propias estrategias y los programas y algunos otros que pueden ver ustedes en pantalla, como son la ley de planeación, que lo hemos platicado con algunos de ustedes, señores senadores, que requiere alguna actualización, como por ejemplo la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Necesitamos construir metodologías para evaluación de proyectos de impacto regional que como país no tenemos. Necesitamos armonizar legislaciones locales, necesitamos construir carteras de proyectos a partir de esta metodología de evaluación que señalábamos. Necesitamos mejores instrumentos y más instrumentos financieros como fideicomisos y agencias, como fondos presupuestales públicos, como proyectos de inversión público-privada y como productos y esquemas de la banca de desarrollo. Y necesitamos espacios de diálogo y de coordinación intersectoriales e interinstitucionales, intergubernamentales, que nos permitan dialogar sobre política de desarrollo regional. Como les decía, de la política deriva la estrategia, ¿no? Es una estrategia nacional que tiene 3 vertientes para el norte, para el centro y para el sur-sureste. Resaltar con ustedes que en la elaboración de estos documentos bases que hoy presentamos ante ustedes han participado diversas instituciones a través de convenios que se han suscrito con la SEDATU, como la Universidad de Sinaloa, el Colegio Mexiquense o la UJAT, expertos como se muestran en pantalla. La Comisión Sur-Sureste de la CONAGO contribuyó con nosotros coorganizando talleres regionales en 5 capitales del sur-sureste. 16 gobiernos estatales nos hicieron llegar sus proyectos estratégicos de infraestructura regional y destacar la participación de las comisiones de desarrollo regional, frontera sur, frontera norte, asuntos indígenas y especial sur-sureste de aquí del Senado de la República, también de la Cámara de Diputados, las comisiones frontera norte y especial de desarrollo regional, varias secretarías de Estado, la CONABIO y la OCDE como instituciones que nos han ayudado a la elaboración de este inicio de diálogo con ustedes. Como pueden ver y de manera muy resumida, la estrategia tiene 2 objetivos centrales: democratizar la productividad y propiciar sinergias y prevenir conflictos entre políticas públicas sectoriales, y tiene 3 ejes para su instrumentación que queremos destacar con ustedes. Impulso a la asociación horizontal voluntaria. Una política y una estrategia de desarrollo regional no se puede imponer desde el centro. Selección y adecuación de instrumentos programáticos sectoriales a necesidades regionales. Y diseño e instrumentación programáticos con enfoque regional que apoyen iniciativas regionales y locales. Existen algunas restricciones que identificamos para la instrumentación de la estrategia que no me detengo a ver. Hay algunas sustantivas, algunas institucionales que tienen que ver sobre todo con inercias históricas, con concentración de la actividad económica y con el debilitamiento de las instituciones responsables de la política de desarrollo regional. Así pues, son 3 grandes espacios regionales en donde se aplica la estrategia y no me detengo mucho más. Esta presentación la tienen ustedes a su disposición.
simplemente compartir con ustedes una reflexión que inclusive ustedes nos ayudaron, ustedes participaron en ella, que es el reto de la regionalización, cómo se puede o cómo deberíamos regionalizar al país. Y solamente compartir con ustedes que hay muchas maneras de hacerlo. Hay una caracterización a partir de criterios físicos u homogéneos. Hay regionalizaciones hidrológicas, climáticas, mineras, sísmicas, todas ellas muy pertinentes. También hay caracterizaciones planificadores, como la que hoy opera para Seguridad Pública y Protección Civil, la que utiliza CAPUFE en materia de caminos y puentes, la que utiliza la Secretaría de la Defensa Nacional en materia de seguridad nacional, y así también hay caracterizaciones funcionales que tienen que ver con la intensidad con la que las ciudades de distinto tamaño interactúan unas con otras. Y esta última caracterización funcional es la que ustedes verán plasmada en los documentos que les estamos entregando. No me detengo mucho, aquí hay algunos ejemplos de este tipo de caracterizaciones para el norte, para el centro del país. Solamente decirles que lo que ustedes van a encontrar ahí es el concepto sistemas urbanos rurales, que son un marco regional estructural y funcional que nos permite, así lo sostenemos en la SEDATU, que nos permite definir estrategias y ponderar proyectos pertinentes para las regiones. Como ustedes pueden ver en el mapa, hemos identificado 55 sistemas urbanos rurales, 21 en el norte, 17 en el centro y 17 en el sur-sureste, que son redes policéntricas de ciudades. Un sistema urbano rural es una red policéntrica de ciudades que tiene su centro estratégico en las zonas metropolitanas y en las capitales estatales, y en donde a partir de que se identifica un radio virtual de aproximadamente 60 kilómetros, es que se definen la relación, las ciudades que están vinculadas, relaciones que gravitan en torno a estos grandes centros urbanos. Así, por ejemplo, y a manera solo de ilustrar la manera en que se trabajaron estos documentos, vemos el caso del Sur 9, que corresponde a la zona metropolitana de Villahermosa. Vemos como centro estratégico a la ciudad de Villahermosa y como centros complementarios o nodos a todas las ciudades medias o intermedias que gravitan en torno a Villahermosa en este radio virtual de 60 kilómetros. Asimismo, identificamos subsistemas urbanos rurales asociados al sistema urbano rural de Villahermosa, como es el caso de los que se ven en la esquina derecha de la pantalla, que corresponden a Balancán, Tenosique y Zapata, ¿no? Y Zapata, que de alguna manera están vinculados o gravitan o tienen sus relaciones económicas, etcétera, están relacionados con el sistema urbano rural de Villahermosa. Definido esos sistemas, entonces identificamos los proyectos estratégicos que desde nuestra perspectiva vienen a mejorar la funcionalidad del Sur 9 Villahermosa, Tabasco. Y como podrán ustedes apreciar, no se trata solo de infraestructura, hay proyectos de ganadería, pesca y forestal, de energía, por supuesto hay carreteras, hay agroindustria, aeropuertos, ferrocarriles, etcétera. Es decir, no es solo una lista de proyectos sin ton ni son, sino que tratan de ubicarse proyectos que mejoren la funcionalidad de estos sistemas urbanos rurales. Así es como se ve el mapa, por ejemplo, de los proyectos, de los 10 proyectos estratégicos para el subsistema urbano rural de Villahermosa, y así es como se ve, por ejemplo, otro caso para el caso de Tuxtla Gutiérrez, se ve nuevamente el centro estratégico, todos los nodos que interactúan con Tuxtla Gutiérrez. En este caso hay una buena cantidad de subsistemas urbanos rurales cerca de la frontera, y nuevamente se identifican los proyectos estratégicos para ese sistema urbano rural. Así es como se vería en resumen la integración de los 17 subsistemas urbanos rurales del sur-sureste de México y los proyectos principales que vendrían a mejorar ese sistema, ¿no? Aquí el énfasis que estamos poniendo es en, que lo que nos interesa es el funcionamiento de sistemas urbanos rurales como elemento fundamental para elevar la competitividad y la productividad de estas ciudades en beneficio de sus habitantes.
Si me lo permiten, yo prácticamente pasaría al final de la presentación. Vienen aquí resúmenes de cada uno de las tres estrategias, con una síntesis de sus diagnósticos, con la identificación de vocaciones. Por ejemplo, estos son los sistemas urbanos rurales, los 21 sistemas del norte, ¿no?, del país. Vienen claramente estos subsistemas, estos sistemas urbanos asociados a estos ejes comerciales tan importantes para el norte del país. Y vienen las vocaciones, las potencialidades del norte, cuáles son estas principales vocaciones, a partir de ello los retos a atender y las estrategias, las líneas de acción. Y en el caso del norte se identificaron 96 proyectos y aquí solo se ejemplifican cuáles son los más importantes o algunos de ellos para el Corredor Pacífico, para el Corredor Canamex, para Camino Real y para el Corredor Nazco. Este es un ejemplo de cómo podrán ver ustedes en los documentos algunos de los proyectos. Este es el caso de la escalera náutica en la península de Baja California y en la costa de Sonora y de Sinaloa. Lo mismo sucede con el sur-sureste. Viene una síntesis del diagnóstico en materia social, desarrollo humano, sustentabilidad, las fortalezas, las oportunidades, los retos a enfrentar, cuáles son las vocaciones, las principales vocaciones, algunos ejemplos de la precisión con la que se detectan algunas vocaciones, por ejemplo, en el caso forestal, para el caso de la minería, que claramente pues es el estado de Guerrero, ¿no?, quien presenta esa vocación, manufacturas, etcétera. No me detengo por cuestión de tiempo. Se hace también un ejercicio de vocación territorial, identificando las áreas prioritarias de conservación hasta las áreas de producción intensiva. Como ya decíamos, se presentan los 17 SURs y aquí lo que les quiero mostrar es cómo algunos de estos sistemas urbanos rurales pues prácticamente son uno, ¿no?, aunque podríamos hablar de tres. Esta zona de Coatzacoalcos, Minatitlán y Acayucan, pues es un gran sistema urbano rural conformado por tres. Aquí pasa lo mismo con Córdoba y con Orizaba. Es el caso de Acapulco y Chilpancingo, que también pues están íntimamente relacionados. Es el caso de Oaxaca, es el caso de Guerrero, ya con sus subsistemas urbanos rurales. Oaxaca, el caso de Tehuantepec, y al final cómo se ve todo el estado de Oaxaca, ¿no?, integrado en estos sistemas. Nuevamente, estrategias y líneas de acción, que no me detengo mucho. Solo aquí mostrarles cómo no son estrategias y líneas de acción que quedan en lo general. Por ejemplo, aquí en el caso de articular y mejorar el sistema carretero para el sur-sureste, se identifican, por ejemplo, el proyecto del Corredor del Golfo, el proyecto Corredor del Pacífico, el proyecto transísmico, el proyecto Corredor del Caribe Mexicano, incluyendo el ferrocarril transpeninsular, y se definen, ¿no?, con mucha precisión cuáles son los tramos carreteros que conforman estos tramos, en fin, y esta comunicación interregional fundamental en el sur-sureste. Son solo ejemplos, digamos, de lo que ustedes podrán encontrar a mucho mayor detalle. Aquí está el caso de optimizar el sistema aeroportuario del sur-sureste, con las obras que nos parece se ven. Son 190 proyectos que ustedes podrán encontrar en expresión también gráfica, mapeados de esta manera. Aquí se ve, por ejemplo, el transísmico y las zonas, digamos, de mayor impacto, el sistema urbano rural de Tehuantepec y el de Coatzacoalcos, Minatitlán y Acayucan, ¿no?, que sean los que mayor sean impactados. Este es el caso del programa de la Frontera Sur, cómo se verían los proyectos ahí mapeados, el programa de la península de Yucatán con los subsistemas 11, 12 y 13 de Mérida, Cancún y Chetumal. Y bueno, y finalmente hacemos lo mismo con el centro. Viene todo un síntesis de un diagnóstico, los retos que se enfrentan, institucionales, etcétera, las vocaciones y potencialidades, que claramente pues es el centro articulador de la República Mexicana, el centro del país. Y van a encontrar ustedes un especial énfasis en las plataformas logísticas en el centro del país. Y se desarrolla a bastante detalle estos ámbitos, macroámbitos logísticos. Se identifican los 17 sistemas urbanos rurales, igualmente estrategias, líneas de acción, que no me detengo, y van a encontrar, esto es lo que les decía, todo el sistema regional de plataformas logísticas con mucho detalle,
todos los proyectos que se sugiere pueden mejorar la logística, la comunicación, la intercomunicación en el centro del país, que es el centro pues neurálgico, ¿no? Y este es el resumen, digamos, de toda este proyecto de plataformas logísticas para el centro del país. 249 proyectos, sí, para el centro del país. Y bueno, por último, para pasarle el uso de la voz al subsecretario Alejandro Nieto, solo comentarles que, tal y como lo establece el Plan Nacional de Desarrollo, el pasado 17 de febrero entregamos a la Secretaría de Hacienda un primer proyecto, un primer borrador, digamos, de los programas de desarrollo regional para el norte, para el centro y para el sur-sureste. Y aquí les mostramos algunos de los indicadores que le propusimos a la Secretaría de Hacienda sirvan para medir la instrumentación de estos programas y de estas estrategias. Subrayarles que los programas derivan de las estrategias, que para nosotros las estrategias son un instrumento vivo, un instrumento fundamental, un instrumento que hay que evaluar, enriquecer en el tiempo, y que los programas son una derivación de estas estrategias y que tenemos todavía un par de meses tal vez para, con la Secretaría de Hacienda, afinar esos programas y realmente hacia finales del mes de abril que puedan estarse publicando en el Diario Oficial de la Federación, con lo cual tendremos instrumentos de planeación en materia de desarrollo regional que no hemos tenido en varios lustros, por decirlo. Y bueno, pues de mi parte aquí concluiría y le cedería el uso de la voz al subsecretario Alejandro Nieto para que concluya la presentación. Cómo no, muchas gracias. Le damos la bienvenida al senador Marco Antonio Blázquez. Bienvenido, senador. Y tiene el uso de la palabra el subsecretario Alejandro Nieto, por favor. Muchas gracias. Pues en primer lugar quisiera agradecer la invitación de todos ustedes, del senador Juárez y los integrantes de esta comisión y de comisiones que están vinculadas al tema del desarrollo regional. Quisiera hacer algunas reflexiones finales, que es prácticamente la última lámina, hacer algunas consideraciones para que pues, ustedes, justamente en el ámbito de las atribuciones constitucionales del Senado, puedan evaluarlas y plantear, como siempre, la mejor de las disposiciones de la Secretaría, de su titular, Jorge Carlos Ramírez Marín, y de todo el equipo de trabajo de la subsecretaría que tengo a mi cargo, para seguir trabajando con ustedes pues de manera cotidiana, cercana, en un ejercicio de colaboración institucional que nos debe de llevar seguramente a consensar estos programas tan importantes para el país. La última lámina la preparamos justamente a propósito de la reunión que tuvimos como invitados el fin de semana en Oaxaca. El pasado viernes estuvimos en Oaxaca como invitados de la CONAGO y presentamos esta última lámina porque estábamos frente justamente a un grupo de gobernadores. Se pasaron la lámina, esta es la lámina. Frente a un grupo de gobernadores, eran 6 de los 9 y había representantes de otros 3. Y cuando existe la representación política, que sin duda pues está establecida en la Constitución y nadie la puede discutir, ahí está, pero sí quisimos plantear estas reflexiones respecto al desarrollo regional, en relación a la necesidad de romper barreras, de romper moldes, de romper concepciones. La primera tiene que ver con la tarea gubernamental. El gobierno tiene que romper las barreras de lo sectorial. Ver al gobierno como pedacitos de gobierno es incorrecto. Por supuesto que desde el punto de vista de la organización del gobierno, pues sí tiene que haber estructuras administrativas dedicadas a temas especializados. Sin embargo,
a veces los sectores pues tienen una visión estrecha, es decir, solamente lo sectorial. No tienen una visión transversal. Y creo que lo que tenemos que romper en el país es romper justamente esas visiones verticales de los sectores y ponernos en una lógica transversal, horizontal de lo regional, de lo espacial. Porque todo lo que haga cualquier dependencia del gobierno federal tiene implicaciones territoriales, todo. Es decir, excepto quizás las tareas satelitales del gobierno federal, pues esas no tienen precisamente un asidero territorial, pero todas las demás, sin excepción, están expresadas en el espacio, en el territorio. Entonces necesitamos romper eso y tener una visión integral. El concurso de los sectores potencia la posibilidad del desarrollo. Segundo, por supuesto que no estamos sugiriendo ni siquiera cercanamente a algo que modificara las fronteras político-administrativas de los municipios y de los estados. Así está conformada nuestra historia y así estamos bien, supongo. Pero desgraciadamente las fronteras también son una dificultad, porque se tiende a ver lo regional como una suma de territorios. Y ya vimos en un ejemplo, creo que muy claro, de Villahermosa, que Villahermosa interactúa con sistemas urbanos, rurales, con ciudades medias y con poblados, inclusive semirurales, que no tienen nada que ver con las fronteras político-administrativas. Es lo mismo que pasa con el fenómeno metropolitano, idéntico. El flujo de personas, el flujo de mercancías, los flujos financieros, pues no se detienen en la frontera, ¿verdad?, de un estado y dicen, permítame tantito, voy a pasar a su estado a depositar un cheque en el banco de la ciudad vecina. No, los flujos son libres. Y eso nos deja ver que más allá de ver el conjunto de estados que conforman una región, ejemplo, sur-sureste, 9 estados, tenemos que ver a la región en su conjunto, porque si no, nunca vamos a poder plantear proyectos de carácter regional. Siempre estaríamos viendo proyectos individuales de los estados. Otra barrera que tenemos que romper, y creo que ahí el Senado y la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión en general, puede tener una contribución enorme para el desarrollo del país, es ver las cosas de mediano y de largo plazo, definir políticas de Estado que se puedan asegurar en los instrumentos que tiene el gobierno y el Congreso para llevarlas a cabo, particularmente el presupuesto. Si seguimos viendo los proyectos anualmente, con ejercicios anuales, pues difícilmente vamos a poder garantizar que los proyectos de gran calado puedan tener su conclusión, o bien arriesgarnos a que esos proyectos, por más importantes que sean, pues se discutan y se aprueben en el año 1 y en el año 2 pues se vuelvan a discutir y aprobar en el Congreso, y en el año 3 se vuelvan a discutir una negociación presupuestal que pues de entrada quizás debería de haberse resuelto desde el principio con proyectos multianuales, donde exista un compromiso del Ejecutivo y del Congreso que si tiene ciertas características los proyectos, esos proyectos estarán siempre en la iniciativa del Ejecutivo y serán siempre aprobados por el Congreso. Digo, a menos que pasaran algunas cosas extraordinarias, pero que hubiera, eso me va a llevar un poco al tema de la legislación, pero que hubiera los mecanismos legales, constitucionales, para poder garantizar que los proyectos de largo alcance del país se constituyan en políticas de Estado y que sean garantizados por el Ejecutivo y por el Congreso en su visión presupuestal de largo plazo. Y entonces eso nos evitaría las negociaciones anuales del presupuesto en este tipo de proyectos. No estamos diciendo que en todo, pero en este tipo de proyectos. Y finalmente, el tratar de romper
la tentación del cortoplacismo. Los gobiernos pueden tener justamente una tentación de decir, bueno, pues vamos a desarrollar esta región a como dé lugar y no nos importan los costos que pueda tener el impulso inicial. Sí nos debe de importar. Para nosotros estamos convencidos que el tema de la sustentabilidad y la garantía de que las futuras generaciones tengan la misma posibilidad que tenemos hoy, esta generación, para seguirse desarrollando, es fundamental. Una región rica en bosques, pues podría explotar irracionalmente sus bosques y obtener ganancias muy importantes de esos bosques en muy poco plazo, y sin embargo estaría hipotecando para siempre probablemente el futuro de esa región. Solamente por poner el bosque, pero es la energía o es cualquier otro tipo de uso de los recursos de las regiones. La sustentabilidad es un eje que debemos, me parece, que conservar. Ahora, ya comentó el señor director de Desarrollo Regional el concepto de los sistemas urbanos rurales, no me voy a detener en ello, pero estamos convencidos que las ciudades son el eje por donde pasa todo. Las ciudades grandes, medianas, pequeñas, los sistemas inclusive semirurales, ahí es donde sucede la actividad. Hay muchas actividades justamente, sin duda, interurbanas que suceden entre los espacios de las ciudades, los sembradíos o los bosques o los ríos, pero los flujos comerciales, los flujos de inversión, los flujos de personas se dan en las ciudades. Por eso este enfoque no es precisamente un enfoque urbano, es simplemente un método de analizar cómo esas ciudades que son los ejes del desarrollo regional deben ser impulsadas con los proyectos que ya se han mencionado. Pensamos, las reflexiones que yo haría serían las siguientes. Primero, el tema de la ley de planeación, ya lo habíamos platicado aquí en una ocasión anterior. Ahorita estamos trabajando en los programas regionales que se derivan del Plan Nacional de Desarrollo. La pregunta que dejamos a consideración de ustedes es si no deberíamos haber hecho primero los programas regionales y luego el Plan Nacional de Desarrollo, ¿verdad? Porque bien que mal ahorita el Plan Nacional de Desarrollo ya tiene una serie de elementos de los cuales probablemente tengamos que forzar para lograr los objetivos del desarrollo regional. Entonces, las piezas para llegar a lo nacional probablemente empiecen por el espacio geográfico regional, y eso implicaría, pues, evidentemente una reforma de fondo para que en el siguiente sexenio pudiéramos abordar el tema del desarrollo regional antes que el Plan Nacional de Desarrollo. Segundo, el tema de la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Nosotros hemos venido platicando con algunos de ustedes, con la Secretaría de Hacienda, de si el tema de la presupuestación pues se debe hacer solamente por la vía de los ramos, la vía de los sectores, o no deberíamos de tener también una vertiente de lo regional. Es decir, para cada una de estas regiones que hemos analizado y para muchos de los proyectos que están ahí, pues podría haber fondos dedicados específicamente a la región. Y esos fondos podrían estar orientados a partir de un modelo de evaluación en donde participemos todos, evidentemente, un modelo de evaluación para determinar qué proyectos pueden concursar por esos recursos de la Federación dedicada en los fondos, y evitar que entonces los fondos, como sucede a veces en el tema del Fondo de Desarrollo Metropolitano, sean objeto de negociaciones políticas, es decir, que se cada quien jale para sus propios intereses particulares y no necesariamente para el desarrollo de la metrópoli. Es lo mismo que podría pasar en el esquema del desarrollo regional. Si existen fondos para el desarrollo regional del sur-sureste o del norte, pues esos fondos son para el norte. ¿Para qué proyectos? Para los proyectos que se consensen, que son de desarrollo regional, no proyectos estatales, no proyectos municipales, de desarrollo regional, que tengan impacto regional, que tengan impacto en esos sistemas,
en esos sistemas urbanos rurales. Bien. El viernes en Oaxaca nos acompañó el subsecretario de Egresos, Fernando Galindo, de la Secretaría de Hacienda, y dio a conocer lo que ustedes conocen bien, aunque es facultad de la Cámara de Diputados, la aprobación en el presupuesto de egresos de la Federación de este año de un fondo de 500 millones de pesos para el sur-sureste, para la elaboración de estudios y proyectos ejecutivos. Me parece que es una gran noticia, me parece que esto debería replicarse en las demás regiones, porque el hablar de proyectos o listar los proyectos en estas láminas, pues no resuelve el asunto. Es decir, sí tenemos identificado qué se puede hacer y qué se necesita hacer, pero de ahí a que suceda el momento de la ejecución de la inversión productiva, de un particular o de la asociación público-privada o de la inversión de un crédito internacional o de un crédito de un fondeo del Banco de Desarrollo, de algún banco de desarrollo o de la inversión pública federal del presupuesto de egresos de la Federación, existe un tramo largo y ese tramo largo se llaman estudios y proyectos. No estudios en términos de diagnóstico, sino estudios del ferrocarril fulanito de tal, puerto fulanito de tal, transísmico fulanito de tal, etcétera, etcétera. Esos proyectos, si no tienen un soporte técnico suficiente, pues nunca van a recibir inversiones. Y pueden ser un buen listado de buenos deseos, pero si no tenemos los expedientes concursables para hacer licitaciones públicas o ofrecerlo a inversionistas privados, pues simplemente van a ser buenos deseos. Entonces, yo creo que la cartera de proyectos es indispensable. Fue muy buena noticia, fue muy bien recibido por los gobernadores. Y aún más, yo les diría que los gobernadores, en principio, reaccionaron, no solamente en decir qué bueno que hay 500 millones de pesos, pero reaccionaron en su voluntad política de que esos 500 millones de pesos no necesariamente fueran distribuidos, digamos, de manera equitativa entre los 9 estados. Decía uno de los gobernadores que si se distribuyera equitativamente, pues a cada estado le tocarían más o menos 45 o 47 millones de pesos. Y entonces, si esos estados escogieran sus proyectos estatales, pues iba a haber muchos proyectos, sin duda, pero no van a ser necesariamente los proyectos prioritarios que ordenen y le den estructura a las regiones. Entonces, el que los propios gobernadores vean la posibilidad de un mecanismo de concertación entre ellos para presentarle a la Secretaría de Hacienda el patrocinio de más de un estado, 2, 3 o los 9 estados, que de manera unánime llegaran en bloque y decir, a ver, Secretaría de Hacienda, queremos que esos 500 millones de pesos se ocupen en esto y en esto y en esto y en esto. Y está consensado por todos. No importa dónde se realice la obra. Obviamente, pues todos los gobernadores quisieran tener sus propios proyectos específicos. Entonces, estaremos trabajando con la CONAGO en esta tarea de filtrar, de hacer una evaluación primaria de los proyectos para que pues quien coordina esta región sur-sureste, que es el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, pueda presentar a consideración del resto de los gobernadores una cartera de proyectos que pueda tener un consenso general para utilizar los 500 millones de pesos de la Secretaría de Hacienda. Así de que, pues esto sería de mi parte la exposición. Les agradezco mucho, senador Juárez, y por supuesto pues que lo más rico de estas intervenciones que siempre atendemos con mucho gusto, pues es el intercambio con ustedes, más que las presentaciones. Ya dimos algunas ideas, aquí están los documentos, aquí están a consideración de ustedes, hay CDs o archivos electrónicos para que puedan ser consultados, pero quisimos comprimir la exposición y ojalá y tuviéramos unos minutos cuando menos para intercambiar puntos de vista con ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, maestro Alejandro Nieto. Y antes de pasar al siguiente punto, le pediría a los señores senadores si en relación a este tema, que es, digamos, el toral de la reunión, pudieran tener algún comentario, algún punto de vista,
y luego ya pasar a la intervención de Francesco, si lo consideran conveniente. Adelante, senador Ernesto Rufo. Muy buenas tardes. Bienvenido, señor subsecretario. Acreditar la presencia del senador Blázquez como integrante de la Comisión de la Frontera Norte. Y luego, pues no podemos que celebrar la voluntad política del Poder Ejecutivo para pues agregar esta dimensión regional que tanto falta hace al desarrollo político de nuestro país. Menudo esfuerzo nos trae a los senadores que como representantes políticos de nuestros estados ahora pues tendremos que vencer la cultura del gobernador que llega con el presidente o con el secretario de Hacienda para lograr sus presupuestos. Va a tener que luchar contra eso, subsecretario. Y yo creo que pues el valor más importante a consecuencia de esto va a ser el reconocimiento de digamos, de las cuencas económicas, por llamarles así, que tienen su valor real porque es un asunto de vida económica natural de las regiones, y entonces también no hago más que celebrar esta concepción transversal, puesto que es el reconocimiento en la razón de la función, digamos, educación. Hay una razón de desarrollo económico que requiere de desarrollo educativo específico. Digamos el caso del norte, donde pues la razón de la economía con los norteamericanos nos hace subrayar este tema del inglés, por ejemplo, de lo binacional, de los intercambios, y tiene que tener programas, estrategias que sin duda dan una dimensión más allá de lo estatal y lo municipal, es lo interestatal. Así que de esta forma, pues veo que habremos de tener un gran trabajo los senadores para poder conocer pues más a fondo todos los detalles que ya hacen los gobernadores. Casi decir que seremos sus agentes en cuanto a ese seguimiento. Y luego, claro, habrá una recomposición en la manera como operamos nuestras comisiones, puesto que en el caso particular de la frontera norte, veníamos trabajando con los 6 estados colindantes con los norteamericanos y la Baja California Sur, pero SEDATU ahora ha agregado 2 más, que son 9 estados, y en este caso sería Sinaloa y Durango. Así que pues habremos de invitar a los senadores de esos 2 estados también para que en esta escena podamos colaborar de una forma más integral. Y hay temas, el senador López Brito me está observando, él es el presidente de la Comisión de Pesca, y por ejemplo habemos 4 estados muy relacionados económicamente con la pesca, que somos Sinaloa, Sonora, la Baja California Sur y la Baja California. Así que pues nuevamente no hago más que celebrar este esfuerzo del Poder Ejecutivo, y pues habremos de trabajar con usted. Ya hemos platicado con el senador Juárez para actuar como comisiones unidas bajo la coordinación de la Comisión de Desarrollo Regional, y de esta manera pues poder acercar de una manera más íntegra pues todos los propósitos que hoy nos entusiasman. Muy bien, gracias. Muchas gracias, senador. Tiene el uso de la palabra el senador Mayans, presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur. Como no, muchas gracias, René. Primero, reconocer y agradecerle mucho a René Juárez, al senador René Juárez, presidente de la Comisión de Desarrollo Regional, esta reunión
porque aquí convergemos todos, tanto el norte como el centro, como el sur, como aquí ha quedado claro, y eso nos da verdaderamente la dimensión del tipo de país que queremos construir a partir de un desarrollo equilibrado, nacional, sin regiones que estén demeritadas o hayan quedado rezagadas. Entonces, para el sur-sureste esto es muy importante porque, bueno, es una región que en todos sus indicadores, en todas sus estadísticas de desarrollo, pues va muy por detrás del centro y el norte industrial. Entonces, muy importante que partamos de la concepción de rescatar, como aquí se ha dicho por parte de el señor subsecretario y el señor director, al sur-sureste, que es uno de los compromisos y de los intereses fundamentales de este gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Rescatar al sur-sureste y a la frontera sur, pero dentro de una lógica de desarrollo integral nacional armónico. Entonces, hemos venido participando 8 senadores en la contribución a ideas, a planteamientos concretos que son conocidos ya del gobierno federal y también de los señores gobernadores de los estados en una propuesta que desde la trinchera del Senado elaboramos y entregamos para enriquecer el proyecto que hoy nos presenta la SEDATU. Nos congratulamos porque vemos que es un trabajo muy serio, un trabajo de fondo dentro de una concepción de la planeación del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial que es muy importante. Con este método, creo yo, y con las reformas legales que se están sugiriendo a la Ley de Planeación y de Presupuesto y Responsabilidad, si lo logramos, el país va a cambiar sustancialmente. Si a ello le agregamos los controles de seguimiento y transparencia en el manejo de los recursos públicos, creo que va a avanzar mucho el país y sus regiones. Entonces, de veras, nuestra felicitación más sincera, nuestro reconocimiento al señor secretario Ramírez Marín, al señor subsecretario, al director Díaz Cuervo, por este esfuerzo y este trabajo. Lo vamos a analizar mucho más a fondo, vamos a revisarlo al detalle y si creemos que algún capítulo está siendo soslayado o por alguna manera no se les está dando la importancia, pues lo vamos a comentar como hemos hecho con la confianza de equipo, de amistad y de afecto y de reconocimiento que hemos tenido siempre. A mí solamente me gustaría enfatizar el tema de la energía. Con la reforma energética que se hizo por parte del presidente, este va a ser otro país y que aprobó el Congreso del Estado y ahora las leyes reglamentarias. Y el sur-sureste ahí tiene una gran trascendencia, una gran importancia, y la infraestructura que pensemos para el sur-sureste tendrá que estar considerada también desde el punto de vista de los recursos energéticos del sur-sureste. Y no hablo solamente del petróleo y del gas, donde el 44% de las reservas están en el sur-sureste, sino también del agua. Por eso, desde siempre, este grupo de senadores del sur-sureste, 8, invitamos como uno más al senador Aarón Irízar, que preside la Comisión de Recursos Hidráulicos, para que nos acompañara con sus ideas, con sus reflexiones, con su experiencia en el planteamiento que el Senado hizo a la SEDATU y al Gobierno Federal, porque el agua en Tabasco, solamente Tabasco y Chiapas, significa en la cuenca del Grijalva y de los Umacinta la 7ª reserva mundial de agua. Y este es un recurso fundamental en el futuro, no solamente de México, que es un tema de seguridad nacional, sino también para el mundo. El tema del agua es central y ahí están los principales recursos hídricos del país, en un país en donde el norte se está desertificando y donde el centro tiene las reservas más bajas. La Ciudad de México tiene el 1.9 de las reservas nacionales de agua. Entonces, esto se convierte en un tema central para la consideración de un programa de este tipo. El tema también de las energías renovables. Es claro que necesitamos transitar en México del uso de las energías derivadas del carbón hacia las energías renovables, las energías limpias,
porque el cambio climático y la contaminación y el calentamiento de la tierra está siendo necesario, como lo hemos vivido en los últimos años, ya este tránsito que tiene que ser con un programa de acción muy claro, que tiene que ser con los recursos científicos y tecnológicos necesarios y con el capital que se requiere. Por lo tanto, me parece que tendríamos que hacer algún énfasis en este campo, lo vamos a revisar y es todavía momento de enriquecerlo si es que no hemos considerado con la verdadera dimensión que tiene, sobre todo el sur-sureste, estos recursos que pueden servir de apoyo para el desarrollo incluso del centro y del norte del país, que son fundamentales, no que pueden servir, que son fundamentales para el desarrollo. Y el tránsito hacia energías limpias, el país ya en la reforma energética lo tiene contemplado, en la que aprobamos recientemente, y hay que hacer el plan de acción de largo plazo al 2050, que es la propuesta que ya tienen los Estados Unidos y Canadá y Europa con Alemania a la cabeza, que ya vienen trabajando y que están impulsando, y México no puede quedar rezagado en esa materia. Entonces, de nuevo, mi reconocimiento, el reconocimiento de los senadores que integramos la Comisión de la Frontera Sur, y nuestra felicitación al secretario y a su equipo de trabajo. Muchas gracias, señor subsecretario, de veras, muy agradecido. Señor director Díaz Cuervo, muchas gracias. Y mi felicitación. Muchas gracias, senador Mayans. Senador Sofío Ramírez, bienvenido secretario de la Comisión de Desarrollo Regional, y por supuesto también al senador Zoé Robledo, presidente de la Comisión Especial Sur-Sureste, bienvenido. Tiene uso de la palabra el senador Aarón Irizar, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos. Muchas gracias, presidente. Empezaría por hacer dos reconocimientos. Primero, para el senador René Juárez, que ha demostrado una enorme voluntad por detonar esta comisión, que no nomás es importante para el Senado de la República, sino para el país en total. Yo supongo que el desarrollo regional debe estar en la agenda principal del Ejecutivo Federal, pero también de los ejecutivos estatales y municipales. Y aquí se dijo una cosa, para mi juicio, trascendente. Si no se construye una sinergia, el plan de desarrollo se queda mocho. Y esa es la tarea donde todos tenemos que contribuir para que esa cadena que forma la sinergia pueda realmente lograr resultados. En México siempre ha habido, de 50, 60 o tal vez 70 años atrás, ha habido planes de desarrollo regional, pero con muchas barreras. Algunas políticas, algunas presupuestales, algunas de muy corto plazo, algunas sexenales, y con una enorme volatilidad que afecta naturalmente a lo que es la planeación, porque la materia sustantiva del desarrollo general es la planeación, y eso nos ha afectado. Y muchas cosas se han quedado en el bonito discurso, en la bonita planeación, pero se entrampan con el pobre presupuesto que a veces se pone para el desarrollo regional. Hoy es una cosa donde no se puede prescindir de ella. Hoy el urbanismo, donde México se trasciende del ruralismo de los 50 al urbanismo del 2000, hoy México trasciende por el crecimiento y el impacto demográfico, y naturalmente esos fenómenos tienen que ver decididamente con una planeación estratégica de carácter regional y que tienen que ser considerados. Es más, lo digo con mucha emoción, este plan me gusta, está bien hecho y tenemos que sumarnos todos para que esto sea una realidad. No se requiere de grandes inventos. Hay que meterle rigor, hay que meterle una enorme voluntad y no salirnos del carril. A esto hay que apostarle y buscar los recursos y la potencialidad de lograrlo. Creo que este plan estratégico es una oportunidad también para mitigar la pobreza.
es una enorme oportunidad para mitigar el problema del desempleo, pero también es una enorme oportunidad porque cuando mitigas la pobreza y mitigas el desempleo, también le pegas a la inseguridad. Yo termino diciéndole, señor presidente, gracias por el tino de invitar a estos funcionarios que estoy seguro que lo están haciendo con la mejor energía, con la mejor voluntad, pensando siempre en el futuro de México. Los felicito y en lo que pueda hacer como senador de la República para construir parte de esa sinergia, paso lista de presente. Muchas gracias, senador Aarón Irizar. Tiene uso de la palabra el senador Salvador López Brito, presidente de la Comisión de Pesca. Una vez se comprueba más que la planeación es la madre del desarrollo regional y lo que nos traen a presentar esta tarde y que lo han descrito y analizado el maestro Jorge Carlos Díaz Cuervo y el señor subsecretario maestro Rodrigo Alejandro Nieto, es ese un trabajo que se complementa el trabajo de escritorio con el trabajo de campo y que si bien pues prácticamente les ha llevado casi el año en construirlo, creo que es importante sentar las bases de planeación para con estos fundamentos pues elaborar lo que es los planes de desarrollo regional que ustedes lo están llevando a través de los sistemas urbanos rurales en las 3 grandes regiones del país, con una serie de proyectos en cada una de estas grandes regiones. Aquí la importancia, y yo coincido con quienes me han antecedido la palabra, que aquí ahorita el kit del asunto es cómo alinear esta estrategia de planeación con el Plan Nacional de Desarrollo, que como bien dijo el señor subsecretario, pues si cuando tenemos pues los tiempos y las formas de hacerlo, debería de haberse hecho primero el estudio de planeación. Bueno, ya lo tenemos el Plan Nacional de Desarrollo, ahora cómo alinearlo por prioridades, por regiones, cómo armonizar sin descuidar ni desacelerar los avances que tiene la región centro y la región norte, con detonar a la región sur-sureste. Yo creo que ahí está la verdadero trabajo, problema y preocupación de parte del Ejecutivo Federal y de parte, desde luego, del Senado de la República, y tendremos que, pues, estar al pendiente y, desde luego, cuenten con nosotros en cuanto a nuestro trabajo de la comisión y de cada una de las representaciones que tenemos en las diferentes comisiones. Un trabajo bien hecho, que creo es importante como base para en los próximos, casi 5 años que restan a esta administración federal, tener la posibilidad de entregar buenos resultados al pueblo de México. Ese es el reto y por ahí vamos a tener que estar, el presidente, sumados en esto, porque aquí también otro de los problemas son, y ustedes ya lo comentaban, la situación presupuestal, que estamos sujetos, de acuerdo a la ley, a presupuestos anuales cuando esta estrategia implica presupuestos multianuales. También habrá que entrarle a ese reto de cómo podremos cuadrar este desarrollo regional con base en una expectativa presupuestal también a largo plazo. Felicidades. Gracias. Muchas gracias, senador López Brito. Tiene uso de la palabra el senador Zoé Robledo, presidente de la Comisión Sur-Sureste. Muchas gracias, senador Juárez Cisneros. Una enorme disculpa por mi retraso. Vengo de la Feria del Libro de Minería, que en mi calidad de presidente de la Comisión de Bibliotecas fuimos a atender un foro de legislación bibliotecaria. Pero nuevamente siempre es un gusto saludarlos. Por supuesto que al subsecretario Alejandro Nieto, a
al maestro Jorge Carlos Díaz Cuervo, a Francesco Vicenti. Siempre es un placer reencontrarnos. Justamente el viernes, como ya se ha mencionado aquí, me informan, estuvimos en Oaxaca en la reunión de la CONAGO, de la coordinación de Sur-Sureste que preside el gobernador Arturo Núñez, y se hizo esta presentación. Y bueno, ahí manifestamos una serie de planteamientos, tanto por parte de los gobernadores, y ahí coincido en la enorme necesidad de buscar una ruta común desde el Poder Legislativo y, por supuesto, con el Poder Ejecutivo local. Para mí fue un enorme gusto escuchar el viernes pasado el anuncio, que ya también se ha mencionado, del Fondo para Proyectos del Sur-Sureste de 500 millones de pesos participables para todas estas 9 entidades federativas, y más gusto me dio, algo que también ustedes pudieron atestiguar, el interés de los gobernadores en encontrar cuáles son estos proyectos integrales de desarrollo regional. Creo que algo que le ha pasado al sur en muchas ocasiones, el senador Juárez Cisneros no me dejará mentir, ya que tuvo la oportunidad de ser mandatario de su estado, es que los gobernadores, buscando hacer más, piensan hacia adentro muchas veces. Sin embargo, hoy esta nueva visión que se tiene desde el Ejecutivo Federal, que nos pone en la condición de que nos conviene hacer cosas juntos, creo que es muy favorable. En esa reunión, comento, se puso en la mesa el tema del transísmico como uno de los proyectos de infraestructura, de desarrollo más ambiciosos, más antiguos en nuestro país. Lleva cerca de 156 años discutiéndose, y sin duda uno de los que podría detonar todas las potencialidades productivas de esta región tan rica que es el sur-sureste. Yo hago un reconocimiento a esta posición del gobierno de Enrique Peña Nieto, porque en el momento en el que hizo un planteamiento en sus compromisos, que después se derivaron también en el Pacto por México, de una estrategia nacional para el sur-sureste, yo pongo énfasis siempre en el nacional, es decir, es una estrategia para una región impulsada por toda la federación. Yo la quiero entender como un reconocimiento a las deudas históricas que tiene la federación con el sur, deudas que tienen que ver con una visión hace décadas extractiva de nuestra región, que generaba y que aportaba muchas veces energía, recursos naturales, etcétera, y que no siempre recibía un trato justo. A mí, yo no me canso de celebrar que esta visión hay un reconocimiento de su existencia, y dos, de la necesidad de atenderla. Y sin duda creo que pasa por 2 elementos fundamentales. Primero, la conectividad, aquel texto que ya cumplió más de 10 años de Santiago Levi, Georgina Kessel y Francisco Dávila, del sur también existe, planteaba eso, que mientras el sur no esté conectado a los grandes mercados internacionales sin necesidad de pasar al centro del país, pues sería muy difícil que se convirtiera en una zona atractiva para convertirse justo en lo que se está planteando, un centro logístico para el intercambio y la conexión de las 2 grandes economías del mundo. En ese sentido yo lo celebro. Y la segunda parte, pues el acceso a energía barata, que sigue siendo uno de los grandes retos. La historia terrible de mi estado, hace más de 20 años, de la presa de Chicoacén, que el día que se inauguró el pueblo no tenía luz, una de las presas que genera cerca del 9% de la energía hidroeléctrica de nuestro país. Entonces, hay un reconocimiento de parte del Senado, y además que quede implícito justamente en la nueva creación de esta Comisión Sur-Sureste en el Senado de la República. Una comisión que coadyuva, que trabaja con las otras comisiones de desarrollo regional, la que preside el senador Mayans, de asuntos de la frontera sur, pero que está enfocada en los temas de infraestructura y de desarrollo económico y competitividad de
de esta región. Creo que en la posibilidad de que esta administración y esta legislatura, al finalizar nuestra encomienda, hayamos dado los primeros pasos en esta gran estrategia nacional del sur-sureste y tengamos éxito donde otros, pues por diferentes razones fracasaron, pues podremos pensar que hicimos una contribución y que la tarea está cumplida. Por eso celebro y le agradezco al senador Juárez Cisneros la invitación a este intercambio, y siempre es un gusto saludar también a mis otros compañeros senadores. Muchas gracias. Muchas gracias. Maestro Alejandro, si quieras algún comentario. Pues destacaría quizás 2 puntos, nada más. Uno, no nos detuvimos porque quizás valdría la pena una sesión especial en relación al tema de la frontera sur, porque me parece que es un tema a lo mejor estudiado, pero poco abordado. A nosotros nos interesa mucho, está planteado en estos documentos, pero pensamos que debería de requerir mucho más estudio. Debemos de dejar la frontera sur como está, permeable como es, o debemos de poblarla, debemos de desarrollarla. Pareciera lo lógico, ¿no?, que toda la frontera sur fuera objeto de un gran desarrollo explícito, no por generación espontánea, no de a ver que vaya pasando ahí poquito a poquito, sino como una política de Estado en relación al tema de la frontera sur. Una política inclusive, si me permiten, de seguridad nacional. Entonces, no entraría ni siquiera, no tengo los elementos suficientes, creo que aquí debemos de escuchar muchas más posiciones y puntos de vista. Aquí hay una comisión misma y hay expertos en la materia. Creo que este es un déficit quizás autocrítico de nuestra parte, de poder abordar con mayor fuerza el tema de la frontera sur. Y finalmente, señalar que lo regional implica evidentemente entrar a una lógica distinta, no solamente en la parte administrativa, sino en la parte de la negociación política. Bien lo decía el senador Rufo, me parece que si esto se trajera a esquemas de planeación normados, es decir, las leyes que norman la planeación del país y las leyes que norman el presupuesto del país, pudiéramos a lo mejor sentar las bases de un esquema de presupuestación distinto. No todo el presupuesto, pero una parte del presupuesto podría tener una lógica distinta para romper justamente esa lógica política. Es decir, hay que negociar en el Congreso la visita interminable de gobernadores, de presidentes municipales a distintas comisiones, porque quieren los diputados, los senadores que hacen su lucha. Pues la lucha cuando se trata de lo regional es una lucha nacional. Por eso yo decía que cuando se determine que un proyecto tiene impacto regional, habría que etiquetarlo, ¿verdad? Habría que identificar muy claramente sus características. Pero prácticamente cuando un proyecto tiene características de impacto regional, se convertiría en un proyecto obligatorio por ley, digamos. Tendría una fuerza legal que ya evitaría justamente esa negociación política y ya se asignarían recursos de manera automática porque adquirió esa categoría. Las demás no tienen esa categoría y por supuesto están sujetas a los procesos normales de presupuestación. Me parece que estamos acercándonos a la frontera de empezar a pensar el país con lógicas distintas, y yo creo que ese es un poco el planteamiento de fondo del empeño del presidente de la República de romper inercias y de modificar las cosas como las hemos hecho durante los últimos 50, 60 años. Muchas gracias por la invitación y atentos a sus indicaciones, senador. Muchas gracias, señor subsecretario. Si
me permiten, compañeras y compañeros senadores, en relación a este tema, simplemente hacer una especie de resumen lo más concreto posible. En primer lugar, hace año y medio el tema de desarrollo regional en el Senado era prácticamente un tema inexistente, por no llamarle de otra manera. Lo que hoy estamos viendo, desde mi punto de vista, es un esfuerzo que al menos en los 30 y tantos años que tengo yo de andar en estas tareas del quehacer público, es el esfuerzo más serio, más completo en materia de planeación del desarrollo regional que yo he conocido, por lo que me parece que es indispensable expresar pues el reconocimiento a la oportuna y eficaz interpretación de la voluntad política expresada por el presidente de la República, del titular de SEDATU, una vez que se le asigna en la reforma a la ley orgánica del Poder Ejecutivo Federal, de la Administración Pública Federal, la responsabilidad de la conducción del desarrollo regional a esta institución que es fundamental para el desarrollo del país, para el ordenamiento territorial del país. Creo que los 6 puntos que aquí, comentó el subsecretario Nieto, son las 6 tareas o los 6 desafíos que habríamos de, como comisión, coadyuvar en la parte que nos corresponde como Senado de la República. Y uno tiene que ver con romper la barrera de lo sectorial. Eso es fundamental. El enfoque sectorial en su momento tal vez funcionó, pero hoy la visión del desarrollo regional vista horizontalmente, integralmente, en su conjunto, es el camino. El segundo punto tiene que ver con, sin querer romper las fronteras políticas, ¿no?, porque esas están ahí establecidas, sí entender que lo regional tiene que verse en su conjunto. La barrera cortoplacista, eso es indispensable cuando se quiere impulsar un proyecto de alcance regional que requiere tiempo para su maduración y presupuesto oportuno, creciente y sistemático, de tal manera que habría que ver lo que nos corresponda hacer en la parte, de la norma jurídica, en la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria fundamentalmente. Esto tiene que ver con los presupuestos multianuales. En el caso de los proyectos de alcance regional es fundamental. Se requieren mecanismos legales, por supuesto. Estos mecanismos legales nos corresponden a nosotros. Parece retórica, pero los procesos de planeación de arriba hacia abajo no son lo más conveniente. Los procesos de planeación que tienen la posibilidad de concretar en los hechos resultados y cumplir aspiraciones vienen de abajo hacia arriba y no de lo regional propiamente. Muchas veces tiene que venir desde la propia comunidad, desde el propio núcleo ejidal, de ahí donde está el sentir y el conocimiento de la gente de cómo sobreviven a su realidad. Ahí hay una iniciativa ya que presentó esta Comisión de Desarrollo Regional para modificar la ley de planeación en donde se le dé el peso específico al desarrollo regional a partir de esta visión horizontal que se requiere para ordenar el desarrollo del territorio. En la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, incorporar una vertiente regional con asignaciones presupuestales oportunas y suficientes, creo que esto es fundamental. Y terminaría comentando que es el desarrollo regional factor de estabilidad política, sin duda, y un factor de gobernabilidad. Tenemos que verlo no solo como un factor de impulso al desarrollo de un territorio, de una región en donde el objetivo es la gente, sino que este desarrollo ordenado, eficaz, oportuno, conlleva a lo más importante que es la estabilidad y, sin duda, pues lo que yo decía, estas condiciones de gobernabilidad y estabilidad social, que al final de cuentas es lo más importante. Con estos comentarios, señor subsecretario, estaríamos en posibilidades de pasar al siguiente punto del orden del día. Sé que usted tiene una reunión, nosotros no tendríamos inconveniente, usted tendría que continuar sus tareas y pasaríamos en su momento a la intervención de Francesco Vicenti, si es tan amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
Tomando en consideración esta situación, le pediría a los ciudadanos senadores de acuerdo. Adelante, Francesco. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor presidente, senador René Juárez, señores senadores, señoras y señores. Justamente gracias a la generosidad, es un honor para mí participar con algunas reflexiones y efectivamente inicio de donde terminó el senador Juárez, con la preocupación de los millones de personas, de ciudadanos mexicanos que están presentes en esta estrategia regional, en estos territorios. Creo que hoy en la tarde se habló mucho de nuevo paradigma, de nueva visión, de romper esquemas, de sostenibilidad para las generaciones futuras y presentes. Y esto tiene que ver con un tema que hace un poquito más de un año, cuando por la generosidad del senador René Juárez tuvimos la oportunidad de escuchar el planteamiento del pensador europeo Edgar Morin, donde él es uno de los filósofos que analiza la complejidad y es el especialista en el pensamiento sistémico. ¿Y por qué lo hicimos aquí? Porque México es un ejemplo de esto. México es complejo. Su grandeza está justamente en su complejidad. Está justamente en esta riqueza que puede ser un problema si lo vemos simplemente y sectorialmente. Y es su gran oportunidad si efectivamente lo vemos en su integralidad. Y él decía, era en noviembre de 2012, dice, un desarrollo social mal enfocado puede devastar comunidades tradicionales, generaciones y territorios y coadyuva a la segregación de donde surgen dos mundos, el rico y el pobre. Y cuando escuchábamos al senador Mayán, el senador Juárez, decía las asimetrías del desarrollo regional, los territorios, está planteado en el Plan Nacional de Desarrollo, en el reconocimiento del señor presidente, de estas asimetrías y de estas desigualdades, no solamente entre grupos sociales, sino también entre territorios, regiones y estados. Y ahí nos viene la reflexión sobre una política de cohesión, es una política que hay que verla y hay que ver la realidad en México a través de esta lente de enfoque. La cohesión territorial se beneficia de una cohesión social. Quiere decir que organizaciones, poblaciones, ciudadanos organizados, ciudadanos que tienen sentido de pertenencia, puede ser parte de esta estrategia regional como el elemento que coadyuva porque el ciudadano se beneficia del desarrollo integrado de los territorios como espacio donde ellos viven, impulsando políticas locales mediante la coordinación ya transversal, intersectorial, fomentando cooperación entre territorios para aumentar la integración y el conocimiento de estos territorios y orientar obviamente su desarrollo. Entonces nos hemos propuesto y hemos ya tenido la feliz coincidencia con la Dirección General de SEDATU, dirigida por el maestro Díaz Cuervo, de complementarnos en términos de tener no solamente actividades y foros, pero también actividades en conjunto, donde el prototipo que podemos desarrollar como laboratorio para la cohesión social, que es un programa que nace de la alianza entre dos socios estratégicos, la Unión Europea y México, para que puedan dialogar las buenas prácticas y las políticas públicas, para que este diálogo sea en beneficio de la nueva forma de hacer las cosas. Y para esto, en esta estrategia política de cambio, nosotros encontramos nudos críticos que tienen que ver con integralidad, articulación, visión estratégica, participación fundamental de abajo hacia arriba, porque es la única manera de crear sostenibilidad, visión de proceso, identidad, el reconocimiento a lo hecho,
la diferente lógica de acción, competencia y recursos como factor determinante y el capital social, esta capacidad de trabajar juntos para lograr objetivos comunes. Y obviamente las articulaciones entre política nacional y políticas territoriales. Y nosotros definimos un espacio específico en el momento histórico que vive México con el bono demográfico. México en este momento tiene una gran oportunidad por un sector generacional que puede ser un grave problema o una gran oportunidad para el México del siglo XXI y siguientes. Identificamos entonces programas que por su naturaleza y por la forma de cómo están diseñados, cuando están presentes en los territorios, sufren una fragmentación y no vemos el impacto que crea este círculo virtuoso del bienestar, del progreso y del desarrollo. Es ahí donde, entre un grupo generacional de jóvenes, un enfoque de desarrollo local, con todo lo relativo a que son el sistema de apoyo al desarrollo en un determinado territorio, y con nuevas habilidades y capacidades para crear emprendimiento y perder el miedo a que la empresa social pueda competir con la empresa de capital. Hay realidades donde unas es mejor que otra por la especificidad del territorio, pero las dos generan riqueza, compiten y tienen sostenibilidad. El factor, el medio de producción, digamos, en la experiencia europea, justamente en esta época de crisis, las regiones donde la empresa social, la economía social ha funcionado, no están sufriendo la misma crisis que la mera empresa de capital, porque se desloca, crea desempleo y crea el círculo vicioso de la pobreza y de la desesperación. Y no hay programa nacional que mitigue problemas de esta naturaleza. Entonces, en esta parte, justamente estaba ahí, en esta parte la estrategia tiene que ver con gobernanza multinivel, y se ha hablado ya en la estrategia de desarrollo regional, a nivel federal, estatal y local, el desarrollo económico local como complemento a una estrategia regional y un énfasis a la valoración del capital social, porque a la estrategia regional, el doctor Díaz Cuervo esta mañana discutíamos y analizábamos, justamente es el elemento que después le da materialización a la estrategia de la infraestructura y de las comunicaciones o de las interconexiones. Las cosas tienen que estar directamente relacionadas. Después tiene que ver, pasamos de los requerimientos a los instrumentos. En la presentación que estará en vuestro conocimiento, para nosotros es fundamental el reconocer el territorio, ver cuáles son la vocación productiva, las cadenas de generación de valor, los recursos humanos, la accesibilidad, y se complementa perfectamente con los temas regionales. ¿Qué recurso tiene el territorio? Entonces, la visión estratégica y las cadenas que decíamos de generación de valor, los espacios, entonces el ordenamiento territorial, los servicios básicos, incluyendo la interconexión también de telecomunicaciones e informática, los equipamientos, recursos, la política activa de empleo y un instrumento que a nivel del territorio ha tenido una experiencia positiva, las agencias locales de desarrollo, que son de alguna forma este vínculo público-privado con los actores locales que pueden generar la sostenibilidad y la continuidad de los procesos para que influyan sobre las políticas de Estado. Entonces, aquí tenemos un poco lo que es el proyecto en el territorio, el desarrollo local, el desarrollo económico local, la equidad, un elemento importante que es como un termómetro de la cohesión social, y la cohesión territorial, que son los servicios propios para el desarrollo y el intercambio de experiencias. Hemos logrado, con una alianza estratégica entre INAES, el Instituto Nacional de Economía Social, y el Programa de Oportunidades, de poder desarrollar estos 4 prototipos, y hoy hemos coincidido con el maestro Díaz Cuervo para ver si es posible también explorar que este modelo pudiéramos aplicarlo en un espacio territorial denominado Tierra Caliente, entre una parte de Michoacán, Guerrero, y que ahí podamos tener un efecto demostrativo importante de este desarrollo local. Aquí tenemos una rápida visión del proceso de planificación territorial y coincidimos perfectamente que es necesario
digamos, si hablamos de política del territorio y desarrollo regional, el tema de la planificación, y aquí se ve claramente cómo la generación de condiciones, la divulgación y sensibilidad y capacitación de actores, el análisis territorial del municipio, la matriz de planificación con su análisis territorial regional y con su agenda de inversiones municipales nos llevan a una matriz de planificación territorial que a su vez va hacia la agenda de programación y de inversión regionales y la programación de inversiones y el plan de desarrollo estatal. Por un lado, y por el otro, el plan de desarrollo local. Y como eje transversal, en el cambio de paradigma, la gestión de riesgo. Ahí tenemos casi el dilema. ¿Vamos a querer gerenciar problemas, que decir, estamos siempre detrás de ellos, o anticipamos ello y analizamos el riesgo social de no hacer las cosas de esta nueva forma de ver? Obviamente seguridad alimentaria, porque esto es parte del concepto de soberanía nacional, porque hoy en día tenemos que preguntarnos si tenemos soberanía proteínica. Aquí no es tanto ni siquiera el problema, digamos, si producimos suficiente, si no tenemos proteína suficiente para asegurar que el elemento básico de la nutrición esté en la población, y obviamente la gestión ambiental y la competitividad. Después tenemos como parte de referencia, yo lo llamo el círculo virtuoso de la cohesión, bienestar y convivencia, que tiene que ver enfoque territorial, de programa, integral, participativo, institucional. Fundamental, la cohesión, la base de la cohesión es una institucionalidad fuerte, porque esto genera confianza y crea los círculos virtuosos del respeto, de la responsabilidad y de la exigibilidad en derecho, la equidad y el desarrollo sostenible. Las tres fases que tenemos contemplado en esta puesta en marcha del proceso que estamos haciendo para llevar al diálogo internacional que presento es justamente un diálogo multinivel, federal, estatal, nacional, continuidad de las políticas basadas en el desarrollo y la cohesión territorial, el ordenamiento territorial, las articulaciones de acceso a recursos, fundamental el uso de los fondos regionales, y en una tercera fase los fondos, por lo menos tenemos una experiencia positiva que hemos compartido con la Comisión de Desarrollo Regional del uso de los fondos estructurales de cohesión y desarrollo territorial y regional, la aplicación de las agencias locales de desarrollo y la competitividad del territorio. Hay otro cambio de paradigma, no es de competitividad de empresas, sino del territorio como tal respecto a la globalización que nos dan esta grande oportunidad. Por último, los retos, cambio de paradigma, generación de consenso multinivel, integrar recursos con el mismo objetivo, lograr inversiones locales para asegurar su sostenibilidad y mejorar la competitividad. Y el desafío, mostrar rápidamente resultados, sensibilizar los actores participantes, suma de otros programas, apropiación territorial de la propuesta y desarrollo de instrumento técnico financiero. El diálogo que estamos previendo hacia finales de junio, principio de julio, conlleva a tener la presentación de esta a nivel internacional de las estrategias territoriales. Hay una experiencia importante en Europa del Ministerio de Cohesión Territorial que quisiéramos compartir para ver cuáles son los beneficios de una institucionalidad de esta naturaleza. Después, los invitados internacionales, la OSD está haciendo un estudio sobre la política regional en México y la idea es socializarlo a través del programa Eurosocial, todos los estudios que ha hecho CEPAL y de común acuerdo con la Dirección General de Desarrollo Regional, invitar la Red Latinoamericana de Desarrollo Regional. Después, obviamente, los participantes al diálogo son las comisiones de desarrollo regional del Senado de la Cámara, las dependencias federales y autoridades estatales y locales, actores de los grupos de acción local que en este momento han sido preidentificados en los Altos de Chiapas, Coatzalan, en Puebla, el estado de Puebla, Ciudad Juárez y Oaxaca, y la posibilidad, y esto lo vamos explorando en las próximas semanas, de una intervención mesorregional en Tierra Caliente. Entonces, este diálogo entre políticas públicas y buenas prácticas sería los invitados de América Latina, el aprendizaje del Foro Mundial sobre Pobreza Urbana, que participará
direzione de SEDATU y la presentación, decíamos hoy, de la Estrategia Nacional de Desarrollo Regional. Con esto, de ahí podrían salir recomendaciones en cuanto a la creación y pertenencia de redes internacionales, tipo la red latinoamericana, la aplicabilidad de los fondos estructurales y el financiamiento y la construcción de las agencias locales de desarrollo. Entonces, en esto yo creo que nos hemos propuesto una hoja de ruta de todo este año con el primer resultado a finales de junio, con esta posibilidad de realizar este diálogo. Muchísimas gracias. Francesco, ojalá nos pudieras dar una copia de la presentación para cada uno de los senadores, si no tienes inconveniente. Preguntaría en todo caso a los senadores si hay algún comentario en relación a este tema. De no ser así, les preguntaría también si hay algún asunto de carácter general que quisieran tratar. No habiendo ningún asunto, pues simplemente agradecer la presencia del señor director de SEDATU, también del subsecretario que tuvo que retirarse, de Francesco y de cada uno de ustedes. Muchas gracias y con esto queda concluida la reunión. Muchas gracias a todos. Muy bien, René, un éxito. Sí. Bueno, con esto concluye esta quinta reunión ordinaria de trabajo de la Comisión de Desarrollo Regional, en donde el director general de Desarrollo Regional, Jorge Carlos Díaz, informó sobre el proceso de elaboración de los diagnósticos, sobre el proceso de la Estrategia Nacional para el Desarrollo del Norte, del Centro y del Sureste, la cual, informó, tiene como propósito elevar la competitividad de las zonas atendidas. Por otra parte, el doctor Francesco Vicenti, quien es el coordinador internacional del Laboratorio de Cohesión Social México, Unión Europea, manifestó que se está trabajando en conjunto con la SEDATU para lograr un mayor impacto de progreso de desarrollo del territorio. Por mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención. Yo le invito para que permanezca en la señal del canal del Congreso. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.